Las vidas de los personajes no transcurren solamente en el plano temporal, también necesitan un espacio, un lugar en el que moverse y en el que vivir, un espacio que proporcione un marco para la acción. El espacio, el lugar en el que transcurren los hechos, es tan importante como el tiempo en el que suceden esos hechos, y es fundamental para hacernos una idea de los propios personajes. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Teo Palacios y hoy vamos a estar hablando del marco narrativo. Como te decía, el marco narrativo es fundamental para que podamos entender a los personajes y el mundo en el que viven. Por ejemplo, una persona que sea rácana, piensa en Mr. Scrooge, de Cuento de Navidad, nunca va a tener una casa lujosa. Por tanto, debemos tener cuidado a la hora de describir su vivienda para no cometer coherencias con el registro del personaje. El lector necesita de esos elementos temporales y narrativos y espaciales para ubicar bien a los personajes. El concepto de marco narrativo en la literatura se refiere al entorno en el que se desarrollan los hechos de una historia, donde los personajes van a poder interactuar, deciden, sienten, etc. El marco puede ser bien real o bien ficticio, pero en cualquier caso tiene que estar bien definido de antemano, y eso es tu trabajo, y tiene que contar también con una serie de características que pueden ser físicas o abstractas, normalmente son ambas cosas, que van a influir determinantemente en el comportamiento de los personajes. No necesariamente a medida que avanza la historia, estos aspectos se van a desarrollar en tu escritura, pero sí deberías tenerlos determinados muy a fondo, deberías tenerlos muy claros, para evitar que puedas cometer una serie de errores, como por ejemplo de continuidad, o para intentar evitar perder credibilidad a medida que avanzan los acontecimientos. Necesitas crear un buen ambiente para tus escenas, y ese ambiente no se compone solo del escenario físico, sino también de la época, del momento del día, de la estación del año. Necesitamos crear también un ambiente sociológico, que se refiere al entorno social de los personajes, dependiendo del nivel económico, de los rasgos socioculturales, del lugar en el que viven, los personajes van a actuar de una forma o de otra. Y está también el ambiente psicológico. Esto es un tema más abstracto y se ocupa sobre todo de la definición del clima emocional de los personajes, las relaciones que hay entre unos y otros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este tipo de ambiente psicológico suele definir el carácter de una narración. Si la relación entre los personajes es de amor, probablemente nos encontremos ante una novela romántica. ¿Por qué? Pues porque la psicología de tu historia va encaminada hacia eso. No tiene por qué solamente ser romántica, tú puedes crear, a medida que desarrollas el ambiente psicológico, historias de suspense, de aventura, de terror, etcétera, etcétera. El ambiente físico, el ambiente psicológico y el ambiente social son tres partes vitales con las que vas a poder trabajar buenos marcos narrativos. Es muy importante que antes de empezar a escribir tu historia tengas presente estos aspectos y los puedas definir bien, independientemente de si vas a hablar de ellos en profundidad o no, ¿vale? Y por supuesto no deberías estar restándole importancia a este tema, porque el ambiente puede afectar de forma muy considerable al comportamiento de tus personajes y además te otorga una oportunidad estupenda para poder trabajar sobre la sensibilidad. A través de la forma en la que tus personajes interactúan con el medio en el que se mueven, van a poner de evidencia sus estados de ánimos y a la vez el entorno va a influir de tal o cual manera en el desarrollo de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones. Tú no te comportas igual cuando vas por primera vez a casa de los padres de tu novia que cuando estás con ella solo en el cine.
la situación es completamente distinta. El ambiente psicológico te afecta, ¿vale? Desde este punto de vista, el marco narrativo puede ser primordial, importantísimo, para definir el carácter de tu texto. Así que ya sabes, tienes que darle bien a la tecla para escribir buenos marcos narrativos. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Acuérdate de darle a la campanita para que te avisemos cada vez que subimos un vídeo. Y te estamos esperando en nuestro grupo de Facebook, Cómo escribir una novela. Allí volcamos permanentemente información sobre aspectos relativos a la narrativa, ortografía, gramática, hacemos conexiones en directo, contestamos preguntas, etcétera, etcétera, cosas que te pueden ayudar a mejorar como escritor. Te espero. Un abrazo.